Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimado docente y compañeros que van a ver este video. El día de hoy voy a relatar una obra muy interesante que acabo de leer y se llama El siglo de las luces de Alejo Carpenter. Más adelante voy a contar cada detalle de esta obra que me ha llamado mucho la atención. Es una novela del escritor cubano que fue publicada en el año 1962. La obra está ambientada en la época de la Revolución Francesa, aunque principalmente se desarrolla en el país de Cuba. Su personaje principal es Víctor Hugues. Explica las aventuras que vive junto a tres jóvenes, dos hermanos y su primo. Víctor Hugues fue un personaje real enviado al Caribe con el objetivo de expandir la revolución, aunque este acabó convirtiéndose en un déspota bastante independiente de la política francesa en ese entonces. Alejo Carpentier es uno de los representantes del realismo mágico. En la literatura, fue un novelista cubano, como hemos mencionado anteriormente, que proviene de una ascendencia de galo-rusa. Este nació en La Habana en diciembre de 1904 y comenzó la carrera de arquitectura, para abandonarla más tarde y dedicarse al mundo de las letras, el cual era su pasión: escribir libros, redactar libros, hacer poemas. Eso era lo que a él le apasionaba. Principalmente se dedicó a escribir artículos en La Discusión. Más adelante comenzó a ascender como escritor, con cargos más altos, como el jefe de la redacción de carteles, miembro fundador del grupo minorista o coeditor en la revista de Avance. En el año 1927 fue encarcelado por motivos políticos y en el año 1928 lo trasladaron a París, donde comenzó a relacionarse con el grupo surrealista y se convirtió en el jefe de redacción de la revista Imam. Fue en el año 1933, en Madrid, cuando publicó su primera novela llamada Eco y Jean Bacou. En 1959, este regresó a Cuba y tomó parte activa en los programas culturales de la Revolución Castrista, con varios cargos importantes: subdirector de la Dirección de la Cultura del Ministerio de Educación en el año 1960, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el año 1961 y director de la Editora Nacional en el año 1962. Las novelas de Alejandro Carpentier se caracterizan por su prosa recargada, más propia del barroco. Una frase que hice en mis apuntes que me interesó bastante fue esta, en la cual Alejo Carpentier nos dice en el libro que estuve leyendo, El siglo de las luces, en el año 1963, nos dice esto: cuidémonos de las palabras hermosas, de los mundos mejores creados por las palabras. Nuestra época sucumbe por un exceso de palabras. No hay más tierra prometida que la que el hombre puede encontrar en sí mismo. Eso nos quiere decir que a pesar de que él ha escogido la carrera de arquitectura, él no iba a tener esa atención por esa carrera, que lo que le apasionaba eran las letras, era la redacción, escribir libros, hacer poemas, y por eso él nos incita a que nosotros elijamos nuestra carrera correcta, a que hagamos lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, sin importar el que dirán, porque bien sabemos que a veces elegimos carreras porque quizás a nuestros padres les gustó eso desde cuando eran jóvenes y quieren que estudies eso, ya sea ingeniería, medicina, variedad de carreras que hay en este país y en todo el mundo. Entonces, Alejandro Carpentier nos invita, y yo también les digo, que ustedes estudien lo que más les gusta, lo que más les apasiona, y sean felices por el resto de su vida con lo que realmente quieren. Por otro lado, esta es una novela de ficción que se basa en un episodio ocurrido en la isla de Guadalupe. Durante la Revolución Francesa, el tema principal es ideológico, aunque la descripción de los personajes, las tierras y los mares tienen un peso muy importante en la narración. Los tres jóvenes principales que funcionan como protagonistas son cubanos y pertenecen a la burguesía. Víctor Hugues es un francés emigrante de Marsella, que se establece en Haití y adoctrina a los jóvenes en las ideas de la Ilustración y la Revolución. Sus ideas calan hasta el punto de convertirlos en auténticos revolucionarios ilustrados. Esta novela consta de 7 capítulos
cada uno dividido en varios apartados y son encabezados por una frase corta atribuida a Goya. Por ejemplo, en el capítulo 3, analizando, encontramos que comienza tal que así se aprovecha Goya. Las frases que utilizan son las que aparecen en los dibujos de Goya sobre la Guerra de la Independencia. No debemos olvidar que Goya pertenece a la misma época en la que inspira la novela. El siglo de las luces de Alejo Carpentier, que ilustra la ideología con un relato así como lo hace Goya con sus pinturas. El tema principal de la obra es la Revolución Francesa en las Antillas y la revolución ideológica de los personajes. Los personajes principales, entre ellos destacan Sofía, que es la visión femenina de la obra, Esteban, el primo de Sofía, Víctor Hugues, el comerciante que les presenta las ideas de revolución. El narrador está aquí en tercera persona, es omnisciente, es capaz de conocer los pensamientos de los personajes. Los espacios son muy variados ya que las escenas ocurren en lugares concretos, como la casa, el almacén, pero también en ubicaciones generales como Cayena, La Habana, entre otros. Sin embargo, todo sucede en las Antillas. El tiempo interno de la obra es un tiempo lento en el que se narran los hechos de forma tranquila. La obra transcurre en unos 25 años aproximadamente y se sitúa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Para detallar más la obra, recordemos los personajes que son Sofía y Esteban y explicamos la Revolución Francesa desde el punto de vista de las Antillas. Sofía es la hija de un comerciante de La Habana y es una adolescente que ha sido educada por monjas y por su amor a los libros. Y su padre es un hombre ejemplar y cuando muere Sofía, Carlos y su primo Esteban conocen a un comerciante de Port-au-Prince, Haití. Este comerciante resulta ser Víctor Hugues, un cubano de origen francés. Se trata de un hombre con mucha energía y con ideas muy avanzadas que todavía no había llegado al Caribe. Víctor Hugues lo primero que hace es convertirse en un amigo más para estos jóvenes, sentir su confianza. Asimismo, arregla su casa, que está destrozada, y les enseña a ellos lo que son las ideas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Tres palabras tan importantes. Estas ideas liberales comienzan a calar en la mente de los jóvenes. En los primeros capítulos de la obra podemos ver cómo Sofía siente cierta aversión frente a las personas negras, por la cultura en la que ha ido intuida y los prejuicios naturales propios de su alto nivel social. Hay un momento en el que Víctor trae un médico mulato llamado Dr. Ogue para curar un ataque de asma que sufre Esteban. Y lo primero que dice la chica es, pero es un negro, o sea, espantada. Sin embargo, rápidamente Víctor le contesta, todos los hombres son iguales. Ahí hay un dato importante, ya que en varios lugares vemos el racismo y también en Estados Unidos se puede apreciar más porque prácticamente ellos son personas rubias y si ven a un africano lo discriminan por su color de piel, por ser de esa raza. Y es mejor tratar a las personas por igual, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, es mejor tratarnos con respeto y asimismo no llegar a malos entendidos. Al final podemos ver cómo Sofía supera por completo estos prejuicios, caminando un sendero hacia la liberación absoluta. Incluso es capaz de ponerse en contra de su familia y de lo que ha vivido hasta el momento, afirmando que nunca ha querido a su padre. Dice textualmente, estoy cansada de Dios, cansada de las monjas, cansada de tutores y albaceas. Asimismo, Sofía se ve más serena y pragmática, que es capaz de decidir rápidamente qué hay que hacer cuando el doctor Ogue vuelve con la noticia de que ha comenzado una cacería de los masones, a los que Víctor y él pertenecen. Los dos hombres junto con los jóvenes se pasan los días escondidos en la finca familiar. Hablando sobre la revolución, este tema comienza a apasionar a Sofía, aunque no está tan interesada en el concepto ideológico, sino más bien en los asuntos concretos como la condición de la mujer o la educación hacia los niños.
En ese momento Sofía empieza a sentir atracción por Víctor Hugues, aunque cuando él se le acerca con intenciones sexuales, ella lo rechaza la primera vez. Finalmente, durante el viaje que tuvieron a Port-au-Prince en el barco, decide entregarse completamente a él. Una vez llegados en Port-au-Prince, Sofía no llega con los demás al destino que han elegido, ya que un tumulto en la ciudad. En ese momento Víctor pierde todos sus bienes y viaja de nuevo a Europa junto con Esteban. Esteban se convierte en testigo directo a la ascensión de Víctor a la función de comisario revolucionario y se da cuenta del cambio que está sufriendo su carácter, puesto que se encuentra que la revolución está llena de contradicciones. Cuando Esteban vuelve de viaje, llega a la casa familiar y encuentra la casa desordenada y el cuadro de su tío otra vez en la pared. Lo más sorprendente es que Sofía se ha casado con un hombre de muy buena familia y que tiene mucho poder adquisitivo. El nuevo marido logró remontar el negocio familiar y ahora tienen mucho más dinero. Entonces Esteban da por sentado los ideales que tenía con Sofía, se da cuenta que esto había desaparecido y que simplemente se había conformado con una vida de estabilidad al lado de un comerciante. Sin embargo, el joven descubre que la chica está haciendo las maletas, llenándolas de ropa para volver a la aventura. Lo cierto es que Sofía es una mujer muy misteriosa de doble vida, a la que Esteban no puede comprender. El esposo de Sofía muere y ella inmediatamente se prepara para ir a Cayena al encuentro de Víctor, aunque Esteban no crea que sea la mejor idea. Una vez que Víctor y Sofía se reencuentran, empiezan a tener una conversación sobre cómo ha evolucionado la revolución. Asimismo, da la manera en la que supo defenderse de sus enemigos. Además, le explica que el cónsul Bonaparte la eligió para hacerse cargo de Cayena. Algunas de las palabras que se usa para explicar su historia a la chica son las siguientes. Te habrán dicho que tuve la mano dura, durísima. No podía ser de otro mundo. Una revolución no se razona, se hace. Sofía entonces se da cuenta de que su vida no es nada interesante al lado de la de Víctor, así que se calla y no le explica nada de lo sucedido durante estos años. La chica de repente se vuelve a asombrar de la atracción que siente hacia Víctor y lo expresa de esta manera. De pronto, sus brazos, sus hombros, sus pechos, sus flancos, sus corvas habían empezado a hablar. Sofía entonces, ya decidida y muy enamorada, comienza su vida junto a Víctor y se hace cargo de las cosas de la casa mientras sueña tener una vida muy bonita al lado de un hombre que realmente la ame. Ella piensa tener ideales con Víctor, pero se da cuenta de que él había cambiado bastante en su actitud y en su forma de ser, que ya no era el mismo hombre que conoció antes. Asimismo, Víctor es el mismo que trajo a América el decreto de la abolición de la esclavitud. Ahora repite las palabras de su nuevo ídolo, Napoleón. Ahora bajo su mismo techo se organizan matanzas de negros. Víctor pasa de dar lecciones sobre la igualdad racial a dirigir una de las mayores cacerías de negros que tuvieron lugar en la región. Estos negros habían escapado para no ser esclavos y ahora no iban a morir a manos de un hombre que decía ser revolucionario. Después de un tiempo, si hablamos de la cacería, esto sale totalmente mal y ahí es donde Víctor Hugues cae enfermo. Mientras Sofía lo cuida, se da cuenta que la realidad que habita en su interior, Víctor es un político emborrachado por su propio poder y no conseguirá ninguno de sus objetivos a su lado. Así que la chica decide marcharse. Sin embargo, Víctor intentó que Sofía no se fuera y usó su intacta más poderosa, o sea, su físico. Ya no iba a ser palabras, sino lucirse mejor para Sofía. Asimismo, esto no fue suficiente, así que él decide abrazarla fuertemente sin hallar resistencia. Lo que él siente en ella es frialdad, siente que ella ya no es la misma mujer también que conoció la primera vez. Siente un cuerpo frío, inerte, distante, que se prestaba todo con tal de acabar pronto esa supuesta relación. Finalmente, Sofía, después de alistar sus maletas, decide irse a visitar a su primo Esteban. Hasta que estalla el levantamiento popular contra Napoleón, Sofía decide hacer aquello que cree más justo, una acción suicida a lo que su primo Esteban la acompaña como su segundo.
Sofía muere en la revolución contra Napoleón, el nuevo ídolo de su amado Víctor. Este es el punto en el que el proceso que Sofía inició con la rebeldía contra su padre, su esposo y su amante. Sofía estaba segura de que su acción suicida puede hacer algo contra el mundo y eso le dará la grandeza que Víctor jamás será capaz de alcanzar. La obra termina cuando Sofía y Esteban mueren en tumulto y nadie supo más de sus huellas ni se encontraron sus cuerpos. Fue una muerte muy extraña porque no supieron más de ellos, simplemente los mataron o bien los escondieron o quizás los enterraron hasta vivos. Desde mi punto de vista sobre esta obra, es una obra que te atrapa bastante y yo de verdad se la recomiendo, especialmente para los adolescentes y jóvenes. Esta obra es perfecta para que ustedes la puedan leer. Asimismo, comentar mi punto de vista sobre esta obra, el cual lo que me parece más interesante es cómo hubo un amor entre guerras, entre guerra mundial, entre guerra de una relación, entre una guerra de que Sofía quisiera salvar su propia vida, ya que un supuesto amigo de la pareja de ella hizo de todo para que éste la matase. Asimismo, Sofía luchó contra ello, pero al final murió. Y así es como ella también intentó salvar su relación, pero esto no iba a llegar a nada bueno, porque se sabe que la pareja de ella había cambiado bastante, Víctor había cambiado bastante. Entonces, ya cuando una relación se muere prácticamente, ya no hay vuelta atrás. Si tú te vuelves indiferente, yo también. Debería ser, si tú estás indiferente, yo voy a tratar de cambiar esa perspectiva, pero no es así. Hoy en día vemos bastantes cosas y también lo relacionamos con la obra en que ya no había amor, era solamente costumbre. Entonces, para ello nosotros también debemos ver las banderas rojas y salir de ahí, porque esto ya no era amor, sino era una relación a base de estar bien y luego no estar y luego estar mal, y así no debería ser. Por otro lado, me sorprende la firmeza de Sofía, la cual es una mujer muy valiente, pero también las debilidades de ella es que ella tuvo una doble vida, no fue fiel a su pareja, y lo que hoy en día se busca la fidelidad, y en los tiempos de antes mucho más, pero hoy en día vemos que eso ya está acabado, ya las parejas no duran, entonces ahí se ve la distancia, ¿no? La separación, los divorcios que pueden ocurrir a diario. Y por ello es recomendable que ustedes vayan a más profundidad y si analizamos más esta obra, vamos a poder conocer más características que destacan en ella. Eso sería todo por hoy. Me alegra mucho poder contarles nuevamente una obra que es muy interesante. Bye.